Entonces lo que se constituye en un acto de desobediencia se constituye un acto de pecado, un acto de rebeldía. La palabra en el libro de Génesis dice en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no comeréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente fue astuta, dice. Y la serpiente, en la astucia, hizo que Eva entrara en esa confusión. El enemigo siempre es astuto. Trae a nuestra mente, porque ahí es donde trabaja, trae una idea de confusión. Y Eva, sabiendo lo que Dios le había dicho, escuchó la voz de la serpiente. Ese acto de desobediencia fue fatal. Y asimismo nosotros sabemos que Eva, después, en ese mismo acto, aparece Adán, y ella también lo hace entrar en ese acto de desobediencia, acto de pecado. Entonces la serpiente siempre es astuta. El demonio siempre es astuto. Siempre busca estrategias, maneras de poder destructurar el plan de Dios. El enemigo lo que hace es desestabilizar todo sistema humano. Él lo que hace simplemente es traer confusión a la humanidad. Entonces vemos cómo la naturaleza del hombre que entró en desobediencia constituye un acto de desobediencia para toda la humanidad. Y eso lo hemos visto en el libro de Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Que por un hombre, por uno, entró el pecado, la desobediencia, así mismo fue constituido para todos ese acto. Entonces, eso se constituye que todos los seres humanos tenemos que morir. Entonces, a lo que voy, es importante entender que la serpiente siempre, el enemigo, siempre es astuto. Él lo que él quiere es que usted desobedezca a Dios. No le crea. Esa es la pura verdad. Que no le crea, que no le obedezca. Él trabaja de tal manera que trae ideas, pensamientos destructivos a la persona. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en un hogar, la familia constituida por los hijos y los padres, entonces vemos cómo la sociedad hoy en día ahí se ha incrementado el número de divorcios, el número de actos de infidelidad. Por tanto, muchos divorcios están en la orden del día y los hijos quedan prácticamente en una situación de desorientación. Vemos una sociedad consumista de manera en lo material. Vemos una sociedad muy alejada de Dios. Si bien es cierto, usted puede tener todo el deseo de querer prosperar en esta tierra, de querer ser un profesional a los jóvenes, y eso es bueno porque tiene que dedicarse a algo, a un estudio, pero también vemos el otro lado, jóvenes de muy temprana edad en organizaciones criminales desde muy jóvenes, desde adolescentes, y eso lo vemos a través de las noticias. Entonces el enemigo siempre trae a la mente a confundir al ser humano. ¿Para qué? Para que no lo obedezca a Dios, para que no cumpla con los mandamientos, para que no sea responsable con su familia, los padres con los hijos, o los hijos también con los padres cuando ya son mayores.
Entonces vemos toda esta característica de desobediencia que aún continúa en la tierra. Entonces la justicia que Dios quiere para el ser humano es la justicia que trajo Cristo. ¿Y cuál es ese acto de justicia? Ese acto de justicia Él la constituyó en el huerto de Getsemaní. Cuando Él sabía que ya se le acercaba la hora, Él simplemente clama al Padre, que lo que venía, si Él podía, aparta de mí esta copa. O sea, lo que Él estaba por hacer, que era la voluntad del Padre, que Él vaya a la cruz. Pero dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él vio prácticamente toda la escena de sacrificio, todo el maltrato y martirio que iba a pasar hasta llegar a la cruz. Pero dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Él se constituyó justo delante de Dios, para que el hombre pueda tener la justicia de Dios a través de Cristo. Entonces, la justicia que usted puede tener en la tierra no es la justicia del hombre, es la justicia de Cristo, que es una justicia perfecta. Es la justicia que le puede hacer entender que Dios tiene que ser glorificado, tiene que ser honrado en su vida. Usted tiene que tenerlo a consideración todos los días. Entonces vemos la sociedad que no quiere entender, una sociedad que quiere vivir conforme a su propia voluntad, sabiendo las consecuencias que va a tener. Es por eso que vemos una sociedad totalmente colapsada, en violencia, en no entender lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Entonces, cuando ya vienen situaciones bastante complicadas para la vida del ser humano, llámese situación de desempleo, llámese situación de enfermedad, entonces nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios y queremos que nos restaure y queremos que nos ayude de repente a salir de ese problema, de esa situación de deuda. ¿Cuántas personas no están endeudadas? ¿Cuántas familias hoy en día no están endeudadas? ¿Cuántos negocios hoy en día no están siendo extorsionados por personas malas? Que simplemente lo que ellos hacen es extorsionar. O sea, usted ya no puede tener un negocio porque si no es punto de extorsión. Entonces también vemos la maldad cómo ha aumentado. Y si hacemos comparación a los tiempos que vivió Noé antes del diluvio, había mucha maldad en la tierra. Y los hombres no obedecían a Dios. Y Dios estaba mirando todo el acto que los hombres cometían delante de Él. Y simplemente lo que hizo, Noé mandó a Noé a construir un arca. Y esa arca, esa estructura, demoró casi 120 años. 120 años. Entonces la gente se burlaba de Noé, que era disparate, una locura él crear un arca. ¿Y para qué todo eso? Entonces Dios lo que da, porque Dios es misericordioso, le da la oportunidad al hombre para que se arrepienta de sus actos. Entonces ahí lo que tenemos que entender, cómo es la gran misericordia de Dios para que el hombre pueda corregirse antes de tiempo. Pero entonces la maldad era mucha delante de Dios. Entonces Noé se constituyó un pregonero de la voz de Dios en esos tiempos, para que el hombre se vuelva de sus actos de corrupción, de desobediencia, se vuelva a Él y lo busque de corazón. Entonces por 120 años ellos construyeron el arca y no llovía. Entonces Él pregonaba que juicio venía a la tierra, juicio de destrucción, de diluvio. Ellos nunca habían sabido lo que era un diluvio, claro. Nunca había sucedido nada parecido.
Entonces vemos cómo Dios se manifiesta en la vida del hombre, dándole la oportunidad. Pero el hombre simplemente, usted puede tomar la decisión de no hacerlo. Porque Dios no lo va, usted no lo ha creado de manera como un robot, como un sistema, no. Lo ha creado a una voluntad que usted pueda obedecerle a Él o no obedecerle. Entonces los hombres cometían violencia y maldad delante de Dios en el tiempo de Noé. Y esta arca representa el arca de salvación. En ese entonces representaba el arca de salvación para todos los humanos. En ese entonces, para que pueda entrar a esa arca y se puedan salvar de lo que venía en el tiempo que ya había sido determinado el juicio de Dios. Ya cuando el arca ya estaba terminada e hizo entrar Dios a los animales en pareja al arca, ya estaba preparada. Entonces pasaron un día, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ellos no creían, no entraron. Simplemente no entraron. No entraron porque no creyeron que eso podía suceder. Entonces el ser humano siempre no cree las cosas de Dios. Entonces, como no cree, se constituye una persona incrédula ante la propia palabra, que la palabra es viva y eficaz, y ella tiene poder para transformar. Puede transformar la vida de las personas, puede transformar su carácter, y es un proceso. Es un proceso. Entonces, en ese tiempo, de esos 120 años, el hombre también entró en un proceso de poder cambiar, pero no fue así. Entonces vino el diluvio y el diluvio los mató a todos. Entonces la palabra dice que el Señor mismo cerró esa puerta, el arca de la salvación que es para todo ser humano. Entonces Noé y su familia entraron en el arca y vino el diluvio, y el diluvio alcanzó a toda la humanidad. Entonces tenemos que entender que el pensamiento de Dios no es como el pensamiento del hombre. Dios le da la oportunidad, pero también cuando se termina esa oportunidad no hay cómo agarrarnos de otra oportunidad, porque no hay otra oportunidad. El tiempo de preparación es ahora, todos los días a través de su palabra. Es el entendimiento que usted tiene que tener, que Dios lo ha creado con un propósito para que usted le honre y le sirva. En la manera que usted pueda servirle, darle su tiempo, su dedicación a Él, constituye un acto de obediencia y un acto de justicia. Que el hombre pueda entender que fue creado para que Él pueda escuchar la voz de Dios. En estos tiempos más difíciles que vivimos, es necesario depender de Dios, no con nuestras fuerzas, sino a través de Él. Suscríbete para más reflexiones, comparte este mensaje si Dios te ha hablado al corazón.